Cod. 18. ¿A quién corresponde la responsabilidad cuando se detecta una manipulación de un tacógrafo? A la responsabilidad corresponde exclusivamente al transportista. B. La responsabilidad corresponde, además de al transportista, a quien la realiza y a todos los colaboradores en la instalación y comercialización. C. La responsabilidad corresponde exclusivamente al conductor que la realiza. D. La responsabilidad corresponde exclusivamente al taller que la instala. Respuesta: B. Norma. Ley 16/1987 art. 140,10. Cod. 29. ¿Cada cuánto tiempo debe seguirse un curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación del conductor? A. Al menos cada 10 años. B. Al menos cada 3 años. C. Al menos cada 5 años. D. No es necesario renovar la tarjeta. Respuesta: C. Norma. Road 1032/2007 art. 7,3. Cod. 30. ¿Cada cuánto tiempo los conductores que obtengan la tarjeta de cualificación deben realizar el curso de formación continua? A. Cada 5 años a partir de obtener el carné de conducir. B. Cada 5 años a partir de obtenerla. C. Cada 2 años a partir de su obtención. D. Cada 3 años a partir de obtener el carnet de conducir. Respuesta: B. Norma. Road 1032/2007 art. 7,3. Cod. 35. Como considera el Reglamento Comunitario 561/2006 el tiempo utilizado en viajar, en tren o ferry y con acceso a una litera, a un lugar para hacerse cargo de un vehículo equipado con tacógrafo? A. Tiempo de presencia. B. Tiempo de disponibilidad. C. Tiempo de pausa o descanso. D. Tiempo de otros trabajos. Respuesta: C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 9,2. Cod. 43. ¿Cómo debe medir de forma continua y expresar digitalmente la fecha y la hora el tacógrafo digital? A. En la hora correspondiente al tiempo universal coordinado, UTC. B. En la hora local del país de residencia del transportista. C. En la hora local del país de residencia del conductor. D. En la hora local del país de matriculación del vehículo. Respuesta: A. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 3821/85. Cod. 49. ¿Cómo define la pausa el Reglamento Comunitario, CE 561/2006? A. Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo superior a 5 minutos. B. Cualquier periodo durante el cual un conductor no pueda llevar a cabo ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirva exclusivamente para su reposo. C. Cualquier periodo de descanso de al menos 11 horas. D. Cualquier periodo superior a 30 minutos. Respuesta: B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. D. Cod. 50. ¿Cómo pueden demostrar los conductores profesionales de terceros países que efectúen transportes en España que cumplen los requisitos de formación y cualificación exigidos por la normativa? A. Con el permiso de conducción de modelo comunitario, con el código comunitario inscrito en él.
B. Con la tarjeta de cualificación del conductor, en la que constará el código comunitario correspondiente. C. Con un certificado expedido por la autoridad competente en el Estado miembro de la Unión Europea donde tenga su residencia. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Road 1032/2007 art. 18,1 y anexo cuarto. Cod. 58. ¿Cómo puede realizarse el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación del conductor? A. En un único periodo de 35 horas de duración. B. En un único periodo de 25 horas de duración. C. En dos periodos de 15 horas de duración cada uno, en 2 años alternos. D. En 3 periodos de 10 horas de duración cada uno, en 3 años consecutivos. Respuesta A. Norma. Road 1032/2007 art. 7,2. Cod. 59. ¿Cómo puede realizarse el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación del conductor? A. En 3 periodos de 10 horas de duración cada uno, en 3 años consecutivos. B. En diversos periodos discontinuos, siempre que estos se impartan en un mismo centro autorizado, dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7 horas. C. En 3 periodos de 10 horas de duración cada uno, en 2 años alternos. D. En diversos periodos discontinuos, siempre que estos se impartan en un mismo centro autorizado, dentro de un máximo de 3 años y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7 horas. Respuesta B. Norma. Road 1032/2007 art. 7,2. Cod. 60. ¿Cómo puede tomarse el descanso diario normal cuando se fracciona en 2 periodos? A. Dividido en 2 periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 4 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 8 horas. B. Dividido en 2 periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 3 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 9 horas. C. Dividido en 2 periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 9 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 3 horas. D. Cómo lo considere el conductor siempre que sumen 12 horas. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. G. Cod. 65. ¿Cómo se considera en la normativa de transporte el exceso superior al 50% en los tiempos máximos de conducción diaria? A. Falta leve. B. Falta grave. C. Falta muy grave. D. Delito. Respuesta C. Norma. Ley 16/1987 art. 140,37. Cod. 66. ¿Cómo se considera la carencia del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso en un vehículo obligado a su utilización? A. Falta grave. B. Falta muy grave. C. Falta leve. D. No se considera infracción. Respuesta B. Norma. Ley 16/1987 art. 140,20. Cod. 69. ¿Cómo se define el tiempo diario de conducción? A. La conducción efectuada en 24 horas. B. El tiempo acumulado de conducción entre 2 descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso semanal.
C. La conducción efectuada en un día laboral. D. La conducción acumulada de toda la semana. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. K. Cod. 72. ¿Cómo se denomina al certificado que acredita que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial de los conductores? A. Permiso de conducir de la clase F1. B. Tarjeta de conductor de tacógrafo. C. Número de identificación fiscal, NIF. D. Certificado de aptitud profesional, CAP. Respuesta D. Norma. Road 1032/2007 art. 3. Cod. 107. ¿Cómo se denomina la parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la velocidad del vehículo o la distancia recorrida? A. Limitador de velocidad. B. Velocímetro. C. Sensor de movimiento. D. Caja de cambios. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 1, y 3821/85. Cod. 110. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica a la empresa y permite visualizar, transferir e imprimir la información que se encuentre almacenada en el aparato o aparatos de control instalado, por esa empresa? A. Tarjeta de control. B. Tarjeta de empresa. C. Tarjeta de conductor. D. Tarjeta de centro de ensayo. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 1, L 3821/85. Cod. 111. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al conductor y permite almacenar datos sobre su actividad? A. Tarjeta de control. B. Tarjeta de centro de ensayo. C. Tarjeta de conductor. D. Tarjeta de empresa. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 1, T 3821/85. Cod. 112. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al organismo de control y posiblemente al agente encargado del control y permite acceder a la información almacenada en la memoria o en las tarjetas de conductor a efectos de su lectura o impresión? A. Tarjeta de centro de ensayo. B. Tarjeta de empresa. C. Tarjeta de conductor. D. Tarjeta de control. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 1, o 3821/85. Cod. 113. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al titular y permite probar, activar, calibrar y transferir datos del tacógrafo digital? A. Tarjeta de control. B. Tarjeta de centro de ensayo. C. Tarjeta de empresa. D. Tarjeta de conductor. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 1, L 3821/85. Cod. 116. ¿Cómo se denominan los documentos en los que se registran los datos recogidos por el tacógrafo analógico?
A. Hojas de registro o discos, diagrama. B. Tarjetas de conductor. C. Tarjetas de empresa. D. Libretas de conducción. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 2,2 Cod. 117. Los datos que registra un tacógrafo analógico son recogidos en unos documentos llamados A. Cuadro de servicio. B. Hojas de registro. C. Tarjetas de empresa. D. Libro de ruta. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 2,2 Cod. 148. ¿Cómo se llama la situación en la que hay al menos dos conductores en el vehículo que participan en la conducción? A. Conducción en serie. B. Conducción en equipo aunque en la primera hora haya un solo conductor. C. Doble conducción de vehículos. D. Conducción solidaria. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. O. Cod. 224. ¿Cuál de estos tipos de documentos impresos no puede extraerse del tacógrafo digital? A. Impresión de incidentes y fallos almacenados en la tarjeta. B. Impresión de incidentes y fallos almacenados en la unidad intravehicular. C. Impresión semanal de las actividades del conductor almacenadas en la tarjeta. D. Impresión diaria de las actividades del conductor almacenadas en la tarjeta. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 16, 3821/85. Cod. 225. ¿Cuál de estos tipos de documentos impresos no puede extraerse del tacógrafo digital? A. Impresión diaria de las actividades del conductor almacenadas en la tarjeta. B. Impresión de excesos de velocidad. C. Impresión diaria de las actividades del conductor almacenadas en la unidad intravehicular. D. Impresión mensual de las actividades del conductor almacenadas en la unidad intravehicular. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 16, 3821/85. Cod. 237. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a cómo puede tomarse el periodo de descanso diario normal? A. Exclusivamente puede ser de 11 horas consecutivas. B. Exclusivamente puede ser de 9 horas consecutivas. C. Puede ser de 11 horas consecutivas o en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 3 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 9 horas. D. Puede ser de 11 horas consecutivas o en tres periodos de los cuales uno deberá tener una duración ininterrumpida de 8 horas y la suma de los otros dos no debe ser inferior a 4 horas. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. G. Cod. 238. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a cómo puede tomarse el periodo de descanso diario normal? A. Puede ser dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 9 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 3 horas. B. Puede ser de 11 horas consecutivas.
C exclusivamente puede ser de 9 horas consecutivas. D puede ser dividido en dos periodos, el primero de los cuales deberá tener una duración ininterrumpida mínima de 4 horas y el segundo una duración ininterrumpida mínima de 8 horas. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. G. Cod. 248. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo? A. Exclusivamente las actividades de los conductores. B. Solo la velocidad. C. Únicamente la distancia recorrida. D. Datos de la marcha de los vehículos y de determinados tiempos de trabajo de los conductores. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 4,3. Cod. 249. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo? A. La temperatura exterior. B. La velocidad. C. El nivel de combustible. D. El consumo de aceite. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 4,3. Cod. 250. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo? A. El consumo de combustible. B. La distancia recorrida. C. La temperatura del motor. D. El nivel de aceite. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 4,3. Cod. 251. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo digital? A. Las actividades del conductor. B. El nivel del combustible. C. La temperatura exterior. D. Las estaciones de servicio más cercanas. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 4,3. Cod. 252. ¿Qué debe constar en la placa de instalación del tacógrafo? A. Nombre y apellidos, dirección o marca del instalador o taller autorizado. B. Constante del aparato de control, en la forma, K = a. IMP. C. Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma, L = a. MM. De todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo primero, apartado V3 y anexo IB, apartado V2 3821/85. Cod. 253. ¿Qué debe constar en la placa de instalación del tacógrafo? A. Matrícula del vehículo. B. Coeficiente característico del vehículo, en la forma, W = a. IMP. C. Marca y modelo del vehículo. D. Nombre comercial del fabricante del vehículo. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo primero, apartado V3 y anexo IB, apartado V2 3821/85. Cod. 254. ¿Qué debe constar en la placa de instalación del tacógrafo? A. Matrícula del vehículo. B. Masa máxima autorizada. C. Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma, L = a. MM. D. Marca y modelo del vehículo.
Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo primero, apartado V3 y anexo IB, apartado V2, 3821/85. Cod. 276. ¿Qué documento deberán llevar a bordo del vehículo en todo momento en que se encuentren conduciendo los conductores obligados a estar en posesión del certificado de aptitud profesional? A. El documento nacional de identidad. B. El pasaporte. C. La tarjeta de cualificación del conductor. D. La licencia comunitaria. Respuesta, C. Norma. Road 1032/2007 art. 18. Cod. 301. ¿Qué es el sensor de movimiento? Aparte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la velocidad del vehículo o la distancia recorrida. B. Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa del descanso de los conductores. C. Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de conducción de los conductores. D. Parte del aparato de control que ofrece una señal representativa de la actividad de otros trabajos de los conductores. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado I 3821/85. Cod. 326. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco, diagrama? A. Nombre y apellidos y domicilio o marca del transportista. B. Nombre y apellidos y domicilio o marca del conductor. C. Marca y modelo del vehículo utilizado. D. Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que puede utilizarse la hoja. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Anexo primero, apartado IV, C. Cod. 327. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco, diagrama? A. Marca de homologación del modelo del vehículo. B. Datos del fabricante del vehículo en que se utilice. C. Límite superior de distancia recorrida por el vehículo, solo para autobuses. D. Límite superior de la velocidad registrable, impresa en. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Anexo primero, apartado IV, C. Cod. 328. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco, diagrama? A. Coeficiente característico del vehículo, en la forma, W igual a IR, W igual a IMP. B. Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que puede utilizarse el disco. C. Indicaciones relativas a las distancias recorridas. D. Lugar en el que se encuentran los precintos. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Anexo primero, apartado IV, C. Cod. 329. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco, diagrama? A. Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma, L igual a IMM. B. Nombre y apellidos, dirección o marca del instalador o taller autorizado. C. Nombre y apellidos y domicilio o marca del fabricante. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, C.
Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Anexo primero, Apartado IV, C. Cod. 339. ¿Qué información es capaz de registrar el tacógrafo digital? A. Medición del consumo del combustible. B. Control de la inserción y extracción de las tarjetas de fabricante de vehículos. C. Actividades del conductor cuando el vehículo está en movimiento. D. La velocidad, la distancia y las actividades de los conductores. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IV, Apartado V, 12.3821/85. Cod. 356. ¿Qué norma interna española regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera? A. El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio. B. El Reglamento General de Conductores. C. El Reglamento General de Vehículos. D. No se ha desarrollado ninguna norma interna en España. Respuesta. A. Norma. Road 1032/2007 Art. 1. Cod. 362. ¿Qué periodo de validez tiene la tarjeta de tacógrafo de conductor? A. 5 años. B. 2 años. C. 3 años. De la misma validez que el permiso de conducir. Respuesta. A. Norma. OMFOM 1190/2005 Art. 5. Cod. 390. ¿Qué reglamento europeo regula los tiempos de conducción y descanso de los conductores de vehículos de transporte por carretera? A. El Reglamento CE 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2006 relativo a los transportes especiales. B. El Reglamento CE 211/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de marzo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial. C. El Reglamento CE 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera. D. El Reglamento CE 326/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2007 relativo a los periodos de trabajo y vacacionales de los conductores. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario CE 561/2006 Art. 1. Cod. 427. El tacógrafo analógico registra datos acerca del conductor y del vehículo en A. Hojas para las averías del tacógrafo. B. Cuadros, diagrama de trabajo. C. Hojas de ruta. D. Hojas de registro o discos, diagrama. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Art. 2,2 Cod. 458. Se considera infracción llevar instalado un tacógrafo analógico cuando, por la fecha de matriculación del vehículo, el tacógrafo instalado debería ser digital. Así, se considera una infracción grave. B. No se considera infracción. C. Sí, se considera una infracción muy grave. D. Sí, pero se considera una infracción leve si efectúa el cambio de tacógrafo en 15 días. Respuesta. C. Norma.
Ley 16 sobre 1987 art. 140,20. Cod. 459. Se considera infracción que un conductor prolongue su jornada diaria de conducción hasta alcanzar 10 horas. A. No, en ningún caso. B. Sí, si lo hace más de 2 veces a la semana. C. Sí, en todo caso. D. Solo puede hacerlo 4 veces al mes. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 6. Cod. 460. Se considera infracción que un conductor prolongue su jornada diaria de conducción hasta alcanzar 10 horas 30 minutos. A. No, en ningún caso. B. Sí, aunque excepcionalmente por motivos de seguridad se permite llegar a un punto de parada adecuado. C. Según el supuesto, porque 2 veces en semana puede conducir hasta 11 horas diarias. D. No, pero solo puede hacerlo una vez al mes. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 6 y 12. Cod. 461. Se considera una infracción no llevar insertada la tarjeta de conductor en el tacógrafo, cuando ello resulte exigible. A. No se considera infracción. B. Sí, se considera una infracción leve. C. Sí, se considera una infracción muy grave. D. Sí, se considera una infracción grave. Respuesta, C. Norma. Ley 16 sobre 1987 art. 140,22. Cod. 462. Se considera una infracción no llevar insertada la hoja de registro o disco, diagrama en el tacógrafo cuando ello resulte exigible. Así, se considera una infracción muy grave. B. Sí, se considera una infracción leve. C. Sí, se considera una infracción grave. D. No se considera infracción. Respuesta, A. Norma. Ley 16 sobre 1987 art. 140,22. Cod. 480. Cuando el conductor elija hacerlos, los períodos de descansos diarios. A. Podrán tomarse en el vehículo en marcha, siempre que cuente con instalaciones adecuadas para dormir para cada conductor. B. Se tomarán siempre en el lugar de residencia del conductor. C. No podrán tomarse en el vehículo. D. Podrán tomarse en el vehículo, siempre que cuente con instalaciones adecuadas para dormir para cada conductor y el vehículo se encuentre parado. Respuesta, D. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 8,8. Cod. 481. Cuando el conductor decida hacerlos, los períodos de descanso semanales reducidos tomados fuera del centro de explotación de la empresa. A. Podrán tomarse en el vehículo, siempre que cuente con instalaciones adecuadas para dormir para cada conductor y el vehículo se encuentre parado. B. No podrán tomarse en el vehículo. C. Se tomarán siempre en el lugar de residencia del conductor. D. Podrán tomarse en el vehículo en marcha, siempre que cuente con instalaciones adecuadas para dormir para cada conductor. Respuesta, A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 8,8. Cod. 503.
En relación con los exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional, CAP, concluida la corrección de los ejercicios y habiendo superado la prueba, como se reconoce al conductor el cumplimiento del requisito de cualificación inicial. A. Con la expedición a favor del conductor de la correspondiente tarjeta de tacógrafo de conductor. B. Con la expedición a favor del conductor del correspondiente permiso de conducir. C. Con la expedición a favor el conductor del correspondiente certificado de aptitud profesional. D. Ninguna de las respuestas anteriores es válida. Respuesta C. Norma. Road 1032/2007 art. 17. Cod. 506. En el transporte internacional, al finalizar el periodo de trabajo diario, ¿qué deberá introducir el conductor en el aparato de control? A. El país en que se encuentra. B. El país y la comunidad autónoma en que se encuentra. C. Solo la comunidad autónoma en que se encuentra. D. Nada, solo está obligado a indicar el lugar de comienzo. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 34,7. Cod. 507. En el transporte internacional, al iniciar el periodo de trabajo diario, ¿qué dato deberá introducir el conductor en el aparato de control? A. El país en que se encuentra. B. El país y la comunidad autónoma en que se encuentra. C. Solo la comunidad autónoma en que se encuentra. D. Nada. El tacógrafo lo identifica automáticamente. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 4 3821/85. Cod. 545. En un tacógrafo digital, donde se acopla habitualmente el sensor de movimientos para recibir la señal del vehículo. A. En el CAN, bus. B. En el acelerador. C. En el tubo de escape. D. En la caja de cambios. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Anexo IB 3821/85. Cod. 546. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo esté en movimiento, ¿qué actividad seleccionará el aparato automáticamente para el conductor? A. Disponibilidad. B. Descanso. C. Otros trabajos. D. Conducción. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 4 3821/85. Cod. 547. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo esté en movimiento, ¿qué actividad seleccionará el aparato automáticamente para el segundo conductor? A. Otros trabajos. B. Conducción. C. Descanso. D. Disponibilidad. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 4 3821/85. Cod. 548. En un tacógrafo digital, cuando el vehículo se detiene, ¿qué actividad seleccionará el aparato automáticamente para el conductor? A. Descanso. B. Otros trabajos. C. Disponibilidad. D. Conducción. Respuesta B. Norma.
Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 4 3821/85. Cod. 563. En un vehículo provisto de tacógrafo analógico, que deberá estar en disposición de representar el conductor a los agentes de control, y siempre referido al día en curso y los 28 días anteriores. A solo está obligado a presentar los discos, diagramas y no la tarjeta de conductor, puesto que el tacógrafo es analógico. B. La tarjeta de conductor si posee una. C. Los discos, diagrama, utilizados por el conductor en ese periodo y la tarjeta de conductor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 36,1. Cod. 564. En un vehículo provisto de tacógrafo digital, el conductor deberá estar en disposición de presentar a los agentes de control, y siempre referido al día en curso y los 28 días anteriores. A los discos, diagrama, solamente en el supuesto en el que hubiese conducido un vehículo con tacógrafo analógico en ese periodo. B. La tarjeta de conductor. C. Los registros manuales e impresiones si se hubiese visto obligado a efectuarlos en dicho lapso de tiempo. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 36,2. Cod. 595. La descarga de datos de las tarjetas de tacógrafos de los conductores deberá hacerse, al menos, a cada 365 días. B. Cada 28 días. C. Cada 31 días. D. Cada 7 días. Respuesta C. Norma. OMFOM 1190/2005 art. 24. Cod. 610. La extracción de las tarjetas de tacógrafo puede realizarse A. Únicamente cuando lo solicite el agente de control. B. Únicamente con el vehículo en movimiento. C. Con el vehículo en movimiento o parado, indistintamente. D. Únicamente con el vehículo parado. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 1 3821/85. Cod. 631. Efectuar un descanso diario normal de 10:30 de la mañana. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. Leve. B. Grave. C. Muy grave. D. No se considera infracción. Respuesta A. Norma. Ley 16/1987 art. 142,17. Cod. 632. La minoración de 2 horas sobre el período de descanso semanal normal. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. Muy grave. B. Grave. C. Leve. D. No se considera infracción. Respuesta C. Norma. Ley 16/1987 art. 142,17. Cod. 633. La disminución en 1 hora y 20 minutos del período de descanso diario obligatorio. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. Grave. B. Muy grave. C. Leve. D. No se considera infracción. Respuesta A. Norma.
Ley 16/1987 art. 141,24. Cod. 634. Una disminución de 3 horas y media en el descanso semanal. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. No se considera infracción. B. Leve. C. Muy grave. D. Grave. Respuesta. D. Norma. Ley 16/1987 art. 141,24. Cod. 635. La minoración superior al 50% sobre los periodos de descanso diario obligatorios. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. Muy grave. B. Grave. C. Leve. D. No se considera infracción. Respuesta. A. Norma. Ley 16/1987 art. 140,37. Cod. 636. La minoración superior al 50% sobre los periodos de descanso semanales obligatorios. ¿Qué tipo de infracción se considera? A. Leve. B. Muy grave. C. Grave. D. No se considera infracción. Respuesta. B. Norma. Ley 16/1987 art. 140,37. Cod. 647. La realización de transportes de animales vivos entre granjas, mercados locales y mataderos, en un radio de 50 kilómetros entre origen y destino del transporte. A. Está exento del uso de tacógrafo. B. Está obligado al uso de tacógrafo, pero analógico. C. Está obligado al uso de tacógrafo, pero digital. D. Está obligado al uso de tacógrafo. Respuesta. A. Norma. Road 640/2007 art. 2. H. Cod. 648. La realización de transportes de fondos u objetos de valor en vehículos especialmente equipados para ello. A. Está obligado al uso de tacógrafo, pero analógico. B. Está exento del uso de tacógrafo. C. Está obligado al uso de tacógrafo. D. Está obligado al uso de tacógrafo, pero digital. Respuesta. B. Norma. Road 640/2007 art. 2. K. Cod. 649. La realización de transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 km², siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso esté abierto a los vehículos. A. Está obligado al uso de tacógrafo, pero analógico. B. Está obligado al uso de tacógrafo, pero digital. C. Está exento del uso de tacógrafo. D. Está obligado al uso de tacógrafo. Respuesta. C. Norma. Road 640/2007 art. 2. P. Cod. 709. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, que incluye a. Un cronómetro. B. Un medidor de combustible y de tiempos de trabajo. C. Una unidad de movimiento. D. Una memoria de datos y una unidad de proceso. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 1 3821/85. Cod. 710. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, que incluye
A 2 dispositivos de interfaz para tarjeta inteligente conductor y segundo conductor, una impresora. B. Un avisador de movimiento. C. Un procesador de combustible. D. Un sensor de movimiento. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 1 3821/85. Cod. 711. La unidad intravehicular, elemento integrante del tacógrafo digital, que incluye A. Un conector de calibrado transferencia. B. Un avisador luminoso. C. Accesorios para la entrada de datos por parte del usuario. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 1 3821/85. Cod. 769. Antes de concluir 6 periodos consecutivos de 24 horas cada uno desde la finalización del periodo de descanso semanal anterior, el conductor debe A. Comenzar un periodo de descanso semanal. B. Comenzar un periodo de descanso bisemanal. C. Comenzar un periodo de vacaciones. D. Comenzar una pausa de al menos 30 minutos. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 8,6. Cod. 780. A partir del 11 de septiembre de 2008, ¿qué deberá obtener para poder trabajar como conductor de autobús o autocar en España? A. El permiso de conducir de categoría D1, D1+E, D o D+E. B. El certificado de aptitud médica. C. El certificado de aptitud profesional. D. Las respuestas A y C son correctas. Respuesta D. Norma. Road 1032/2007. Disposición transitoria primera. Cod. 793. Conducción semanal es el tiempo acumulado total de conducción durante una semana, ¿a partir de qué momento se contabiliza ese tiempo? A. Desde el inicio del periodo de conducción hasta transcurridos 6 periodos más. B. Desde las 0 horas del día en que empieza a conducir hasta las 24 horas del séptimo día posterior. C. Desde las 0 horas del lunes hasta las 24 horas del domingo. D. Desde las 0 horas del lunes hasta que se produzca un descanso semanal. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. Cod. 814. Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la memoria de la unidad intravehicular del tacógrafo digital, ¿qué ocurre con los datos más antiguos? A. Se almacenan en la tarjeta de empresa un año más a disposición de la administración. B. Se almacenan en una segunda memoria durante un año más a disposición de la administración. C. Se sustituyen por otros nuevos. D. La memoria de la unidad intravehicular del tacógrafo digital no tiene límite de almacenamiento. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 12 3821/85. Cod. 818. Cuando se efectúa un descanso semanal reducido, el Reglamento Comunitario 561/2006 obliga a compensar el tiempo restante.
¿Cómo debe realizarse esa compensación? A. Deberá tomarse la compensación antes de que finalice la semana en curso. B. Deberá tomarse la compensación junto con otro periodo de descanso de al menos 9 horas. C. Se compensará con un descanso equivalente tomado en una sola vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que se trate. D. Las respuestas B y C son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 8. Cod. 820. Cuando se habla de tacógrafo digital, se hace referencia a un aparato de control que incluye a unidad intravehicular, las ruedas y los cables. B. Un sensor de movimiento, caja de cambio y ruedas. C. Cables, ruedas y aparato de control. D. Unidad intravehicular, cables y sensor de movimiento. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 1 3821/85. Cod. 832. De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 561/2006, ¿a qué concepto corresponde esta definición? Cualquier periodo ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo. A. Descanso. B. Tiempo de presencia. C. Pausa. D. Otros trabajos. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. Cod. 833. De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 561/2006, ¿a qué concepto corresponde la definición? El periodo de tiempo comprendido entre las 12 de la noche del lunes y las 24:00 del domingo. A. Periodo de descanso diario. B. Día civil. C. Semana. D. Descanso semanal. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. Cod. 834. De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 500. De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 561/2006, ¿a qué concepto corresponde esta definición? El tiempo acumulado total de conducción entre el final de un periodo de descanso diario y el principio del siguiente periodo de descanso diario o un periodo de descanso diario y un periodo de descanso semanal. A. Tiempo semanal de conducción. B. Tiempo diario de conducción. C. Conducción ininterrumpida. D. Conducción bisemanal. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 4. Cod. 835. De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 561/2006, para calcular el tiempo diario de conducción, ¿qué deberá tenerse en cuenta? A. Únicamente las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario. B. Todas las horas de conducción efectuadas tanto en territorio comunitario como en un país tercero. C. Únicamente las horas de conducción efectuadas en un país tercero. D. El Reglamento Comunitario 561/2006 no considera el tiempo diario de conducción. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 6,4. Cod. 836.
De acuerdo con el Reglamento Comunitario, CE 561/2006, para calcular el tiempo semanal de conducción deberá tenerse en cuenta a todas las horas de conducción efectuadas tanto en territorio comunitario como en un país tercero. B. Únicamente las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario. C. Únicamente las horas de conducción efectuadas en un país tercero. D. El Reglamento Comunitario 561/2006 no considera el tiempo semanal de conducción. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 6,4. Cod. 856. Después de un periodo de conducción de 4 horas y media, el conductor debe efectuar una pausa de al menos A. 35 minutos. B. 45 minutos. C. 25 minutos. D. 40 minutos. Respuesta B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 7. Cod. 857. En un periodo de conducción de 4 horas y media de conducción, el conductor debe efectuar una pausa de al menos A. 35 minutos. B. 30 minutos, seguida de otras interrupciones de al menos 10 minutos que sumen en total 30 minutos. C. 15 minutos seguida de otra de al menos 30 minutos, intercaladas en dicho periodo de conducción. D. 40 minutos. Respuesta C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 8. Cod. 860. Durante cada periodo de 30 horas, a contar desde la finalización de un periodo de descanso diario o semanal, en el cual haya por lo menos 2 conductores a bordo de un vehículo, estos deberán gozar de un descanso diario de, al menos, A. 7 horas. B. 8 horas. C. 9 horas. D. 10 horas. Respuesta, C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 8,5. Cod. 874. El aparato de control tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento atendiendo a las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz. B. Las indicaciones del controlador. C. Las interacciones del técnico del taller. D. La marcha del vehículo. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 3821/85. Cod. 875. El aparato de control tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según A. Demande el agente de control actuante. B. Las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz. C. Actúe el conductor sobre el conmutador de actividades. D. Se realice un calibrado con tarjeta de empresa. Respuesta, B. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165/2014. Anexo IB, apartado 2, 3821/85. Cod. 878. El autobús o autocar es un automóvil especialmente construido y acondicionado para el transporte de personas con una capacidad superior a 9 plazas. B. 8 plazas. C. 7 plazas. D. 6 plazas.
Respuesta A. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 887. El certificado de aptitud profesional y la tarjeta de cualificación de conductor se consideran necesarios para aquellos conductores de vehículos que necesiten estar en posesión ¿de qué permisos de conducir? A. A1, B, B1. BC, C más E, C1, C1 más E. CD, D más E, D1, D1 más E. De las respuestas B y C son correctas. Respuesta D. Norma. Road 1032/2007 Art. 1. Cod. 892. El conductor, entre otros datos que debe hacer constar en una nueva hoja de registro o disco, diagrama antes de insertarla. A nombre y apellido. B hora UTC. C homologación del sensor de movimiento. D número de chasis del vehículo. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Art. 34,6. Cod. 893. El conductor, entre otros datos que debe hacer constar en una nueva hoja de registro o disco, diagrama antes de insertarla. A nombre y apellido. B lugar y fecha. C lectura del cuentakilómetros. De todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Art. 34,6. Cod. 894. El conductor, entre otros datos que debe hacer constar en una nueva hoja de registro o disco, diagrama antes de insertarla. A matrícula del vehículo. B número de bastidor. C marca del vehículo. D hora UTC. Respuesta A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 Art. 34,6. Cod. 918. El exceso de 45 minutos sobre los tiempos máximos de conducción diarios, ¿qué tipo de infracción se considera? A leve. B grave. C muy grave. D no se considera infracción. Respuesta A. Norma. Ley 16/1987 Art. 142,17. Cod. 919. Una conducción semanal de 58 horas, ¿qué tipo de infracción se considera? A muy grave. B grave. C leve. D no se considera infracción. Respuesta C. Norma. Ley 16/1987 Art. 142,17. Cod. 920. Un exceso de 1 hora y media sobre el tiempo máximo de conducción diaria, ¿qué tipo de infracción se considera? A muy grave. B grave. C leve. D no se considera infracción. Respuesta B. Norma. Ley 16/1987 Art. 141,24. Cod. 921. Una conducción semanal de 65 horas, ¿qué tipo de infracción se considera? A muy grave. B leve. C grave. D no se considera infracción. Respuesta C. Norma. Ley 16/1987 Art. 141,24. Cod.
922. El exceso superior a 2 horas sobre los tiempos máximos de conducción diaria, ¿qué tipo de infracción se considera? A. Muy grave. B. Grave. C. Leve. D. No se considera infracción. Respuesta. A. Norma. Ley 16 sobre 1987 art. 140,37. Cod. 923. El exceso superior al 25% sobre los tiempos máximos de conducción semanales, ¿qué tipo de infracción se considera? A. Grave. B. Leve. C. No se considera infracción. D. Muy grave. Respuesta. D. Norma. Ley 16 sobre 1987 art. 140,37. Cod. 940. El periodo de conducción bisemanal no puede exceder de A. 56 horas. B. 90 horas. C. 112 horas. D. 80 horas. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 6,3. Cod. 941. La normativa vigente establece que el periodo de conducción diario no puede exceder de A. 12 horas. B. 9 horas. C. 11 horas. D. 8 horas. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 6,1. Cod. 942. El periodo de conducción semanal no puede exceder de A. 45 horas. B. 36 horas. C. 72 horas. D. 56 horas. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 6,2. Cod. 943. ¿Cómo puede ser el periodo de descanso semanal? A. Ordinario todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 45 horas, o reducido todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 22 horas consecutivas. B. Ordinario todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 45 horas, o reducido todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 23 horas consecutivas. C. Ordinario todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 45 horas, o reducido todo periodo ininterrumpido de descanso de al menos 24 horas consecutivas. D. Solamente ordinario. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561 sobre 2006 art. 4. H. Cod. 952. El sensor de movimiento y la unidad intravehicular son elementos integrantes. A. De un limitador de velocidad. B. De un tacógrafo digital. C. Del sistema de frenado. D. Del sistema de refrigeración. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario, UE 165 sobre 2014. Anexo IB, apartado 2, 1 3821 sobre 85. Cod. 959. ¿Cómo expresa la hora el tacógrafo digital? A. En hora local del país por el que se esté desarrollando el transporte en cada momento. B. En la hora local del país de matriculación del vehículo. C. En tiempo universal coordinado, UTC. D. En la hora que elija el conductor. Respuesta. C. Norma.
Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo IB, apartado 3, 3821/85. Cod. 981. ¿Qué sucede en caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo? Así en el periodo de una semana no regresa a la oficina central, deberá ser reparado en el camino. B. Será reparado en un máximo de 4 días. C. Será sustituido en un máximo de 30 días. D. No es necesaria su reparación hasta la próxima revisión periódica. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,1. Cod. 982. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo analógico, el conductor A. Dejará de conducir. B. Seguirá trabajando y posteriormente informará a su jefe de tráfico. C. Indicará los bloques de tiempos en una hoja al efecto que adjuntará a los discos, diagrama y seguirá trabajando. D. Ninguna respuesta es correcta. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,2. Cod. 983. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo analógico, el conductor A. Dejará de conducir inmediatamente. B. Anotará los datos en el reverso del permiso de conducir. C. Anotará los datos relativos a los bloques de tiempos en la hoja u hojas de registro o en una hoja al efecto que deberá adjuntarse a la hoja de registro. D. Lo comunicará al puesto más cercano de la Guardia Civil. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,2. Cod. 984. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el aparato A. Será sustituido en un máximo de 30 días. B. Será reparado en un máximo de 4 días. C. Será reparado tan pronto lo permitan las circunstancias. D. No es necesaria su reparación hasta la próxima revisión periódica por ser un tacógrafo digital. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,1. Cod. 985. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el aparato A. Será sustituido en un máximo de 24 horas. B. Será sustituido en un máximo de 30 días. C. Será reparado en un máximo de 4 días. D. Será reparado como máximo en un período de 7 días si está alejado de la sede central. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,1. Cod. 986. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el conductor A. Dejará de conducir. B. Indicará los bloques de tiempos en una hoja al efecto que adjuntará a la tarjeta y seguirá trabajando. C. Seguirá trabajando y posteriormente informará a su jefe de tráfico. D. Seguirá trabajando e indicará las actividades a mano en la tarjeta de empresa. Respuesta. B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014 art. 37,2. Cod. 990.
En caso de extravío de la tarjeta de tacógrafo, ¿qué deberá hacer el conductor? A seguir trabajando y posteriormente informará a su jefe de tráfico. B. Dejar de conducir. C. Solicitar una nueva tarjeta en un periodo máximo de 7 días naturales. D. Puede realizar cualquier actividad menos conducción. Respuesta: C. Norma. OMFOM 1190/2005 art. 8. Cod. 998. En caso de robo de la tarjeta de tacógrafo, ¿qué deberá hacer el conductor? A. Dejar de conducir. B. Seguir trabajando y posteriormente informará a su jefe de tráfico. C. Solicitar una nueva tarjeta en un periodo máximo de 7 días naturales. D. Puede realizar cualquier actividad menos descanso. Respuesta: C. Norma. OMFOM 1190/2005 art. 8. Cod. 1008. En el caso de que en carretera se encuentren indicios fundados de manipulación o funcionamiento inadecuado imputable al transportista del tacógrafo, el agente de control puede ordenar el traslado obligatorio del vehículo a un taller. ¿Cómo debe actuar el conductor del vehículo? A. El conductor del vehículo no está obligado a conducir el vehículo hasta el taller, salvo que le autorice su jefe de tráfico. B. El conductor del vehículo solo está obligado a acompañar a los agentes, pero no a conducir el vehículo. C. El vehículo será conducido, en todos los casos, por los agentes de control. D. El conductor del vehículo está obligado a conducir el vehículo, acompañado por los agentes, hasta el taller, así como a facilitar las operaciones de verificación. Respuesta: D. Norma. Ley 16/1987 art. 33,4. Cod. 1018. En el tacógrafo digital, ¿cómo se denomina a la actualización o confirmación de parámetros del vehículo que van a guardarse en la memoria? A. Calibrado. B. Activación. C. Autentificación. D. Instalación. Respuesta: A. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo I-B, apartado I, F 3821/85. Cod. 1019. En el tacógrafo digital, ¿cómo se denomina a la fase en que el aparato de control pasa a ser totalmente operativo y realiza todas sus funciones, incluidas las de seguridad? A. Calibración. B. Activación. C. Autentificación. D. Comprobación. Respuesta: B. Norma. Reglamento Comunitario UE 165/2014. Anexo I-B, apartado I, A 3821/85. Cod. 1020. En el transcurso de 2 semanas consecutivas, el conductor tendrá que tomar al menos A. 2 periodos de descanso semanal normal. B. Un periodo de descanso semanal normal y un periodo de descanso semanal reducido de al menos 24 horas. C. 2 periodos de descanso semanal reducidos de al menos 24 horas. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta: D. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 8,6. Cod. 1035. En España, el limitador de velocidad corta el combustible en los vehículos de transporte de viajeros a los A. 90 km por hora. B. 100 km por hora. C. 110 km por hora.
de 120 km por hora. Respuesta, B. Norma. Road 1417/2005 art. 3. Cod. 1037. Un conductor, realizando un transporte interior, que finaliza la jornada en España, ¿qué dato debe introducir en el tacógrafo digital? A. El país en que se encuentra. B. El país y la comunidad autónoma en que se encuentra. C. Solo la comunidad autónoma en que se encuentra. D. Nada. El tacógrafo lo identifica automáticamente. Respuesta, B. Norma. OMFOM 1190/2005 Disposición adicional primera. Cod. 1030.